Lección de aplicaciones web utilizando software libre. La clase de hoy vamos a estar hablando acerca de Angular, TypeScript, conceptos generales. Vamos a dar una introducción a Angular, Angular CLI. Vamos a ver los componentes, vamos a ver módulos, vamos a ver un poco de rutas y navegación en Angular. Conceptos muy generales para irnos introduciendo en este framework. Así que vamos a iniciar con TypeScript. TypeScript es un lenguaje cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de aplicaciones a gran escala. Estas aplicaciones están escritas a JavaScript. TypeScript nació como una necesidad de tener una estructura de datos más sólida alrededor de JavaScript y agrega conceptos comunes que son ya establecidos en otros lenguajes tipados, tales como las clases, los módulos, las interfaces, tipos genéricos y tipos estáticos dentro de JavaScript. Es importante mencionar que TypeScript, a pesar de que es un lenguaje que viene a agregarle a JavaScript, permite que nosotros desarrollemos utilizando simplemente JavaScript. Es decir, si nosotros queremos escribir JavaScript dentro de TypeScript, no vamos a tener ningún inconveniente. Por lo tanto, es un superset de JavaScript como tal. TypeScript también puede incluirse fácilmente en cualquier proyecto, y cuando TypeScript compila el código, lo que va a emitir simple y llanamente van a ser archivos JavaScript o un archivo JavaScript compilado. Vamos a revisar las ventajas o los features que nos agrega TypeScript a JavaScript. Vamos a iniciar viendo los diferentes tipos básicos. Si notamos, la declaración const is done ahora tiene estos dos puntos, donde se le define cuál va a ser el tipo del valor que va a poseer y se dice que es boolean. Por tanto, este solo puede almacenar true o false. Si ustedes ingresan un string, TypeScript nos detecta y nos dice que string no es asignable al tipo boolean. Luego tenemos el tipo number, que es definir un número o un valor numérico únicamente. Si nosotros agregamos otro valor o un array, esto nos va a fallar. Así que esto es una forma de delimitar la entrada de datos para nuestras variables. Esto es muy común en otros lenguajes y estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, por lo tanto no me voy a detener a hablar mucho sobre ello en esta lección. Solamente quiero mostrar los diferentes tipos de datos. String para definir un string. Además existe any, que es un tipo particular que nos permite definir cualquier tipo de dato en él, ya sea un string, ya sea un array, ya sea un null. No es muy recomendado usarlo cuando nosotros estamos estamos en un proyecto donde se utiliza TypeScript, ya que es un valor que no sabemos, y lo que tratamos con TypeScript es definir qué valores vamos a aceptar aquí. Aquí, como vemos, any recibe muchos valores. Además tenemos las colecciones, las cuales se pueden definir utilizando este símbolo, que significa que va a ser un arreglo de números. Si yo aquí agrego una letra, me va a decir que no se puede, me va a decir que no se acepta, ¿ok? Se va a quejar. Igualmente se utiliza es una genérica, una matriz genérica. Esta es otra forma de definir. Aquí yo puedo agregar otro valor y no lo va a aceptar. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver enumeradores. Los enumeradores son valores que son predefinidos. Entonces este es un nuevo feature que se agrega en TypeScript. Aquí podemos definir valores predeterminados para color. Y luego vamos a definir esta variable que tenga el enumerador color. Y solamente va a aceptar esos valores. Ahí nos dice que no, porque no está dentro de ese tipo. Entonces aquí color.blue es el valor que va a aceptar. Void es la función que nos dice, o es un tipo particular donde decimos que va a haber una función pero que no va a retornar ningún
ningún resultado, no va a retornar ningún tipo de resultado, simplemente va a ejecutarse. Entonces, como en este caso solamente va a ejecutar una alerta. A diferencia de esta, nosotros estamos definiendo que el valor que va a ingresar va a ser un número y el valor que va a retornar va a ser un número. Aquí definimos el parámetro y definimos el tipo de valor que va a retornar esta función. Vemos que dentro de la función lo que va a hacer es multiplicar i por i y retornar ese número. Pasemos ahora a las interfaces, que nos permite definir estructuras para otros objetos o para otras clases. Aquí definimos la interfaz persona, que va a tener diferentes propiedades. Name, que va a ser un string. Age, que es una propiedad opcional. Cuando nosotros definimos este símbolo, significa que es un valor opcional y que va a tener el valor number. Move va a ser una función tipo void, es decir, no va a retornar nada. Este lo vamos a asignar a esta variable p, que va a ser tipo person, y va a tener name, la función, igual que este valid persona, que va a ser de tipo person y va a tener estos valores. Esto es para definir cuál estructura va a tener un objeto. Si yo borro, por ejemplo, name de aquí, me va a decir que la propiedad name no ha sido declarada. Entonces con esto podemos delimitar los datos que vamos a utilizar. Perfecto. Sin faltar, por supuesto, las clases. Que las clases nos va a definir el nombre de la clase, el tipo, las diferentes propiedades de esa clase, el constructor y los tipos de datos que va a recibir, así como también si este valor va a ser público o privado. Y podemos definir también dentro de clases miembros estáticos. Este archivo lo voy a compartir con ustedes para que lo revisen y para que puedan tenerlo como referencia de las cosas que podemos agregar en TypeScript. Lo voy a dejar incluido dentro del repositorio. Angular CLI es la herramienta con la que vamos a trabajar para poder generar aplicaciones en este curso, que nos va a permitir crear, depurar y publicar componentes, servicios, filtros, pipes. Es muy potente y fácil de utilizar, y además nos ayuda para organizar de una mejor manera o de una forma recomendada nuestro proyecto. Así que vamos a revisar cómo funciona Angular CLI. Para instalar Angular CLI vamos a ir a la terminal y vamos a instalar un paquete npm install, y vamos a utilizar la bandera G, lo cual significa que va a instalar globalmente en nuestra máquina Angular. Luego vamos a escribir Angular y CLI, como lo vemos aquí. Luego esto va a bajar todos los paquetes y dependencias necesarios para que se instalen globalmente en nuestra máquina. Una vez terminada la instalación, para comprobar que todo esté correctamente configurado, vamos a correr el comando ng. Y ng nos va a dar esta lista de opciones. Entonces con esto vemos que ya está instalado. Para ver las opciones o para conocer o que nos dé ayuda, vamos a tapear ng-help. Y este nos va a decir que help, aquí nos dice cómo es, que es ng-help. Y aquí nos dice toda la ayuda que nos puede dar. ¿Para qué nos va a servir esto? Yo estoy aquí en el directorio de la clase 5, o en el branch de la clase 5. Actualmente solo tenemos un folder llamado server. Voy a crear otro folder llamado cliente o client. ¿Okay? Voy a entrar a ese cliente
Y aquí voy a generar una nueva aplicación de Angular utilizando Angular CLI. Para eso vamos a typear el comando ng new y vamos a ponerle el nombre blog. Ok, cuando yo genere esto me va a generar una lista de archivos con los que yo ya puedo empezar a trabajar con Angular. Él tiene diferentes opciones y aquí podemos ver cuáles son las opciones que tiene en GNU. Nos dice que tienen primeramente el nombre, que el nombre va a ser el nombre de la aplicación que vamos a crear o el workspace o el proyecto inicial. Y hay otras opciones como commit que nos agrega un commit inicial al repositorio que tenemos. Nos agrega defaults, hay varias opciones. Para nuestro caso simplemente vamos a poner ng new y vamos a ponerle blog. Nos pregunta si queremos agregar Angular Routing, que es para manejar las diferentes rutas dentro de la aplicación. Le decimos que sí. Y aquí nos permite escoger cuál va a ser la sintaxis de ese CSS o preprocesador que vamos a utilizar. Yo voy a tomar el SCSS. Esto va a instalar los paquetes necesarios y me va a crear un folder con todos estos archivos que aparecen aquí. Una vez finalizada la instalación, nos va a decir que los paquetes se instalaron correctamente y que ya está el directorio utilizando versión control, en este caso git. Entonces vamos a listar los directorios y vemos que tenemos un nuevo directorio llamado blog. Vamos a ingresar a él, cd blog, y vemos que ya tenemos varios directorios. Tenemos un readme, karma. Si vemos aquí en el explorador, vemos que hay un nuevo folder llamado cliente y aquí hay un nuevo folder llamado blog. Dentro de ese blog viene toda esta configuración. Viene la configuración de TypeScript. Nosotros no debemos generar nada, ya que esto automáticamente nos lo generó. Ahora, para correr este blog, que es algo muy simple que genera, vamos a dar el comando que es también ngCLI, ng, y vamos a poner serve, que este nos va a servir para servir o para crear un servidor estático donde vamos a mostrar todos o vamos a mostrar la aplicación como tal. Aquí empieza a compilar las rutas, a compilar los diferentes paquetes de Angular para generarnos un URL con el cual vamos a acceder. Nos dice que se compiló y que podemos acceder con este URL. Vamos a ingresar ahora al localhost 4200 y vemos que nos tira esta pantalla de bienvenida donde incluye, nos dice que blog app is running y con eso ya hemos generado una aplicación Angular. Revisando el proyecto nos encontramos con que hay un archivo source, hay un index.html donde aparece una configuración y nos aparece este app.root, que si lo buscamos va a ser el módulo principal, donde nos indica cuál va a ser los componentes que este módulo contiene, app component, y eso lo vemos que está definido aquí. Vamos a buscarlo, app component, y este nos indica que el selector es app.root, lo cual vemos que estaba aquí. Es el mismo selector. Esto va a ir a llamar nuestro componente. Y luego nos dice que tiene un template app.component.html. Eso lo encontramos en el mismo directorio. Y nos incluye muchos estilos aquí. Y nos incluye también diferentes contenidos, que es el contenido que vimos en esta parte. Si yo hago algún cambio, welcome, eso automáticamente me debería cambiar aquí, como lo vemos aquí. Este es el componente raíz con el cual viene Angular por defecto. Entonces vemos que por defecto esto nos genera ya un componente llamado app. Y este app module es el que va a ingresar cuando la aplicación inicie. Nos incluye este app routing module
Si lo exploramos, vemos que es un módulo que nos incluye las diferentes rutas. En este caso aún no están definidas, por tanto toma por defecto la ruta principal, esta. Y con eso ya generamos una aplicación con Angular CLI. ng Modules. Las aplicaciones de Angular son modulares. Este es el fundamento de su arquitectura. Y Angular tiene su propio sistema de modularidad llamado ng Modules. Un módulo en Angular son contenedores para un bloque cohesivo de código dedicado a un dominio de aplicación. Un flujo de trabajo o un conjunto de capacidades estrechamente relacionadas. En sí podemos decir que un módulo contiene una funcionalidad específica y particular para nuestra aplicación, o muy importante para nuestra aplicación. Un ng module puede contener al usuario, puede contener la autenticación, puede contener diferentes segmentos o partes importantes en nuestra aplicación. Además, dentro de ellos podemos tener componentes, proveedores de servicio y otro tipo de archivos, ya sean pipes, directivas, que sean relacionados a la funcionalidad que provee este módulo. Además, los módulos pueden importar y exportar módulos de otros módulos, lo cual lo hace muy poderoso cuando nosotros queremos manejar una arquitectura independiente para cada módulo, y solo podemos utilizar servicios y conectarlos entre sí por medio de ellos. Cada aplicación de Angular por lo menos tiene un módulo, y es el módulo raíz que lo vimos previamente. Convencionalmente está llamado como app module y vive en el archivo app.module.ts. Cuando nosotros lanzamos la aplicación previamente, vimos que este módulo fue llamado, como lo detallamos anteriormente. Ahora vamos a ver en código cómo funciona un ng module. Como vimos previamente, este es el módulo appmodule.ts, que es el módulo raíz que viene por defecto en nuestra aplicación cuando utilizamos ng CLI. Y vemos características muy interesantes. Vemos este símbolo de arroba que dice ng module. Muy interesante. A esto se le llama decorador dentro de Angular. Y es lo que le agrega metadata a nuestra clase. Cuando sigue, siempre va a haber un decorador y siguiente va a haber una clase. Así que este es como un identificador para esta clase. Cuando nosotros ponemos ng module, estamos diciendo esta clase va a ser un módulo. Y dentro de este metadata hay diferentes tipos. Está declarations. Como vemos aquí, si nosotros hacemos hover, nos muestra lo que es. Y aquí nosotros definimos todos nuestros componentes, todas nuestras directivas, todos nuestros pipes que van a ser utilizados en este módulo. Si nosotros no los definimos, no nos va a funcionar, o si lo llamamos, nos va a dar un error. Además tiene la parte de imports. Estos son módulos muchas veces proveídos por Angular, en este caso por Browser Module, y también el App Routing Module, que es nuestro enrutamiento. Entonces nosotros estamos importando. Recordemos que dijimos que un módulo puede importar a otros módulos, y aquí lo estamos haciendo. Providers. En este caso los providers están vacíos. Sin embargo, los providers van a ser los servicios. Los servicios que vamos a importar, que van a ser utilizados dentro de este módulo. Y aquí podemos tener un servicio como un logger o un servicio de autenticación para verificar si el usuario está logueado, etc. Aquí vamos a definir esos providers que van a ser utilizados dentro de todo el módulo. Y Bootstrap, que Bootstrap lo que es, cuando este módulo inicia, cuáles van a ser los componentes que
van a iniciar o cuáles son los componentes que se van a llamar. Entonces, en este caso estamos llamando al iniciar app component, que esto a su vez tiene otra información, otros metadatas dentro de su declaración. Esta es la anatomía de un ng module. Nos provee esta metadata que nos va a ser muy importante para nuestra aplicación. Los componentes de Angular son los que controlan la vista de la aplicación. Los componentes tienen la función de manejar los datos que van a ser desplegados en el UI o en el template. Y cada aplicación de Angular por lo menos va a tener un componente. Ellos también utilizan un decorador para identificarlos y para proveerles de metadata a la clase, el cual es component. Los componentes interactúan con el DOM, con el HTML que definimos en nuestro template y lo modifican de acuerdo a la lógica que nosotros ingresemos o la lógica que creemos dentro de estos componentes. Ahora vamos a ver en código cómo se define un componente. El componente va a utilizar la función expuesta. El componente utiliza una interfaz proveída por Angular llamado component, el cual le proveerá a este decorador los diferentes metadatos. Y dentro de estos metadatos existen los siguientes: selector, app_root. ¿Qué es selector? Selector va a ser la forma como nuestro componente va a ser llamado dentro del módulo. En este caso es llamado app_root y este es requerido dentro del index.html. Así se llama un componente. Cuando alguien llama un componente por medio de su selector, este a su vez va a ir y va a buscar dentro del módulo el componente con ese selector. Entonces va a ir a buscar y va a encontrar este. Y va a ver que el template URL, esto significa cuál va a ser el URL de nuestro template HTML, donde nuestro HTML va a residir, donde nuestra vista, nuestro template, lo que nosotros vayamos a querer mostrar al usuario en este componente va a estar. En este caso va a estar en app.component.html y eso está aquí. Aquí vemos que tiene lista de estilos y es un HTML para este caso en particular muy común, como todos los URL, todo el HTML que ya conocemos. Además, tiene otro apartado o otra metadata que es style URLs. En este le define cuál va a ser la hoja de estilos para cambiar cómo se va a ver este componente. Y aquí define component CSS. Recordemos que cuando instalamos en ngCli nosotros definimos que íbamos a utilizar este tipo de archivos. Si yo veo el archivo está vacío, pero aquí yo podría agregar estilos para modificar únicamente ese componente. Con esto concluimos y vemos cómo funciona un componente. Dentro del componente además tenemos esta clase, que esta clase va a ser donde nosotros vamos a agregar la lógica y que esta lógica va a ser la que se va a mostrar dentro del HTML. Aquí hay un title que se llama blog. Si nosotros exploramos el HTML app component y buscamos por algo que sea title, vamos a ver que aquí si nosotros buscamos ese title, vamos a ver que aquí está app is running. Y esto es lo que se va a mostrar en nuestro blog. Y eso es lo que se va a mostrar en nuestro blog. Si yo cambio ese valor y pongo aquí hola mundo, vemos que esto va a cambiar dinámicamente. Va a cambiar el valor y con esto nosotros podemos asignar valores de nuestro componente a nuestra vista. Ahora nos vamos a enfocar en la parte del template o la vista.
y vamos a utilizar una palabra llamada ng4. Aquí agregué una lista que contiene diferentes elementos de un arreglo y lo que quiero es imprimir el valor de ese arreglo o de cada elemento del arreglo en pantalla. Para eso utilizo ng4 y utilizo estas llaves cuando quiero mostrar este arreglo. Entonces, ahora al agregar este valor, si vemos nuestra aplicación no va a funcionar porque ese elements no existe dentro de nuestra componente. Así que vamos a ir a componentapp.component.ts y vamos a definir aquí una nueva propiedad para esta clase que va a ser elements y va a ser un arreglo de strings. Vamos a agregar varios valores. Sí, y vamos a definirlo con un igual. Y ahora si vemos nuestra aplicación compiló correctamente. Volvemos ahora al navegador y vemos que nuestra información ha sido mostrada correctamente. Esta es una forma en que utilizamos para mostrar elementos desde nuestro componente hasta nuestra vista. Así compartimos información. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar o agregar más valores a esta lista para ver cómo se comporta. Al salvar nos dice que compiló, volvemos y vemos que la información está ahí. Automáticamente va a tomar esa información. Ahora, si quisiera agregar una condición para que cuando escriba o cuando tenga la palabra hola, me muestre un emoji de una mano saludando, existe otra etiqueta que le da superpoderes, por decirlo así, al HTML. Entonces escribimos nuestro span con nuestra mano saludando y vamos a utilizar ahora la directiva ngIf. Y vamos a definir que cuando el elemento sea igual a hola, entonces que nos muestre este span y que nos lo despliegue. Únicamente cuando sea la palabra hola. Compilamos y arreglamos los problemas que teníamos aquí y vemos que la mano se pone o el span aparece con el emoji cuando se agrega esa condición. Para agregar otra condición vamos a agregar el operador OR y vamos a definir que element sea igual a mundo. En esos dos casos se va a mostrar. Esas dos etiquetas o dos directivas que nos provee Angular son de mucho valor cuando nosotros estamos programando y es muy importante que las conozcamos. Ahora vamos a instalar dentro de nuestro repositorio el primer componente utilizando ng-cli. Para eso vamos a utilizar el comando ng generate component y le vamos a poner de nombre block list, donde vamos a listar nuestros blocks. Si nosotros le agregamos components antes de él, va a generar una carpeta. A mí me parece que es más ordenado y vamos a ponerle block y vamos a almacenarlo así. Si corro con la bandera D, me va a mostrar lo que va a generar. Va a crear app, components, block y block list. Así es como yo lo necesito. Una vez instalado, vemos que instala cuatro archivos. Los estilos, el HTML. Este es un archivo para test o test unitarios. Y el archivo general. Ok, para ello, entonces ahora vamos a agregarlo a nuestro routing. Vamos a venir aquí a las rutas y vamos a poner path Una vez generado, vamos a ir a los componentes y aquí vamos a tener block list. Vamos a agregarle algo para ver que funciona. Block list works. Y vamos a ponerle aquí va a ir la lista de blocks. Ahora vamos a agregar a nuestras rutas ese componente. Se define con el path block, que es el que queremos que con el que cargue cuando nosotros ingresemos
blog y el componente, que en este caso es blog list component, que fue el que creamos recientemente. Aquí va a ir la lista de blogs. Ok, perfecto. Vamos ahora a correr nuestro comando en gserve para validar que eso funcione. Y dice que compiló correctamente. Si vamos a la página, vemos que aquí está. Aquí va a ir la lista de blogs. Ese es el componente que acabamos de crear. Ahora yo quiero agregarle estilos a esto. Para eso yo ya tengo un template del cual descargué y voy a guiarlos cómo agregar ese template a nuestra aplicación. Primero vamos a ir al template, a la página index, y vamos a copiar algunos elementos que son relevantes para que funcione. Por ejemplo, las fuentes que ocupa y los estilos. Vamos a ir aquí también a app component, que es nuestro componente raíz y con el cual vamos a querer que se base todo lo demás. Y en este vamos a pegarle HTML. Para pegar dependencias lo vamos a agregar, ya que son globales, en el index.html. Aquí vamos a agregar esas dependencias. Además vamos a tomar el archivo CSS y lo vamos a copiar todo el contenido y lo vamos a pegar dentro de aquí un archivo llamado styles.scss. Lo guardamos y si regresamos a la página que tenemos corriendo, vemos que han cambiado algunas cosas. No todas, pero han cambiado las fuentes. Ahora vamos a ir a nuestro app component.html. Aquí tenemos lo que creamos hace un momento. Vamos a quitarlo, ya que no es relevante. Y vamos a copiar el contenido del index.html del otro archivo, desde la parte body hasta donde termina el footer. Sería la navegación, el header, el container y el footer. Vamos a copiarlo y lo vamos a agregar dentro de app component sin eliminar esta etiqueta router outlet. Esa etiqueta router outlet la vamos a pegar dentro del contenido de mi página o dentro del contenido de este layout, que va a ser aquí. Si yo guardo y vuelvo a mi template, veo que me está cargando correctamente y está cargando. Cuando entro a blog me está cargando. Aquí va a ir la lista de mis blogs. Si yo regreso a este, ya no debe aparecer eso. Aquí va a ir mi lista de mis blogs. Es el indicador que estamos en el componente correcto. Vamos a remover o comentar este código temporalmente para que no nos interfiera con nuestro desarrollo. Ahora vamos a ir al archivo del blog list component y vamos a ingresar ingresé un arreglo de objetos que se asemeja mucho a lo que teníamos en el backend. Tiene un título, un body, un autor. El autor tiene un nombre, igual en el segundo y en el tercero. Ahora nos debemos modificar lo que tenemos en el template HTML para que esto muestre esta información, que eventualmente esta información va a ser obtenida del backend. Esta información va a ser llamada por medio de un servicio al servidor que nosotros ya creamos y nos va a retornar esta información. De momento lo vamos a poner aquí hardcodeado o quemado para ejemplos de mostrar la información nada más. Dentro del HTML vamos a utilizar una nueva directiva llamada ng4 y vamos a decir que esta va a recorrer posts que estén dentro, el post que esté dentro de posts. Ahora tenemos acceso a esta variable, que sería lo mismo que tenemos aquí, blogs. Vamos a ponerle posts. Posts, y aquí es esta que está aquí, let post. Ahora aquí debemos intercambiar este valor por post.title, que es lo mismo que estamos mostrando aquí. Y aquí vamos a poner post.body. Okay. Posted by, aquí vamos a cambiar esto y vamos a ponerle autor. Y aquí vamos a poner el nombre del autor, utilizando post.author.
Con esto ya deberíamos mostrar la información en nuestra página. Vamos a recargar. Hay un inconveniente, ya que aquí en lugar de in debemos utilizar la palabra of. Let post of posts. Entonces, si volvemos, vemos que ya aquí está mi primer blog con mi información, mi autor. Pero aquí está mostrando object. Y es porque solamente llamamos el autor. Si nos damos cuenta, aquí está autor y tiene la llave name. Entonces debemos agregarle aquí .name. Recargamos y ya nos muestra correctamente nuestra información en nuestro componente cuando nosotros vamos a esta ruta. Si vamos a otra ruta no nos va a mostrar nada. Muy bien. Recapitulando, lo que hicimos fue inicialmente llamar ngg para generar nuestro componente ngGenerateComponent y el nombre blocklist. Siguiente, fuimos a la parte de routing y agregamos el path donde queremos mostrar nuestro blog o nuestra lista de blogs, y llamamos el componente que acabamos de crear. Tercero, vamos al componente y declaramos esta variable con unos valores quemados. Y por último, hicimos uso de esta directiva for para hacer un loop, recorrer cada uno de estos posts y mostrarlos en pantalla. Aquí este href en su debido momento podría ser algo similar a esto, que sea como blog, y aquí vamos a utilizar post.id. En este momento no tenemos un ID, pero es algo a lo que vamos a hacer una vez que lo implementemos con el backend. Algo importante es que cuando nosotros generamos nuestro componente, nuestro módulo se actualizó y agregó ese componente a la lista de declaraciones que vamos a utilizar. Si este componente no está declarado aquí, no va a funcionar. No va a cargar el componente. Es importante que tengamos eso en cuenta cuando nosotros creemos nuestros componentes. Siempre agregarlos en la declaración del módulo en el que estamos trabajando. Además, el App Routing Module es el que contiene la declaración de todas las rutas. En este caso contiene la declaración de la ruta blog, que es por la cual nosotros accedemos a este post. Les agradezco a todos su atención. Esta es una introducción básica a lo que es Angular, cómo instalar una aplicación, cómo crear nuestro primer componente, cómo mostrar información en nuestro primer componente. Les agradezco a todos la atención y nos vemos en la próxima lección.